Después de concluir la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las ciudades europeas estaban completamente destrozadas, las industrias destruidas y las cosechas arruinadas, provocando fuertes crisis económicas y escasez de alimentos. En este panorama, el gobierno de Estados Unidos lanzó un ambicioso plan para ayudar a la reconstrucción de sus aliados europeos y, de paso, frenar la expansión del comunismo, prestando e invirtiendo enormes cantidades de dinero para la reactivación de su economía. Dinero que sirvió para retirar escombros, construir nuevas carreteras, vías férreas y levantar nuevamente la industria de Europa Occidental. El plan fue tan exitoso que apenas al año siguiente de su aplicación, la economía de los países beneficiados presentó el crecimiento más grande de su historia. Para cuando el Plan Marshall concluyó 4 años después, la semilla del crecimiento económico ya había sido exitosamente sembrada, y al día de hoy, estos países representan algunas de las economías más grandes, dinámicas y fuertes del mundo. En la actualidad, los gobiernos de México, Estados Unidos y Centroamérica se han unido para intentar una proeza similar, aplicar un nuevo Plan Marshall para detonar el desarrollo del sureste mexicano y de Centroamérica, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la región, combatir la pobreza, la desigualdad social y aumentar la seguridad, de tal modo que las personas no se vean forzadas a abandonar sus hogares por necesidad. Aunque las conversaciones internacionales siguen en marcha, algunos adelantos del plan ya se han hecho públicos. Hasta ahora sabemos que México invertirá durante los próximos 5 años un total de $25,000 millones en el sureste del país, mientras que Estados Unidos ha accedido a invertir $4,800 millones en la misma zona, más aparte otros $5,800 millones para desarrollar proyectos de infraestructura en Guatemala, Honduras y El Salvador. En México, estas inversiones incluyen la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en Chiapas, el Tren Maya, la construcción de las nuevas refinerías, así como más plataformas petrolíferas, y el corredor transísmico de Tehuantepec, otro tren que agilizará el traslado de mercancía de océano a océano. Mientras que en Centroamérica se espera que las inversiones vayan enfocadas a la construcción de carreteras, a la educación, al sector salud, al campo y al desarrollo industrial, con la esperanza de que en conjunto todos estos proyectos formen una serie de cortinas de desarrollo que ayuden a disminuir el fenómeno migratorio. Se busca que el acuerdo esté listo para mayo del 2019 y que para el 2020 ya sean visibles sus efectos. Sin embargo, hace 70 años, con el Plan Marshall original, no fue solo el factor económico el que determinó el éxito de Europa. Fueron las propias personas de la época, impulsadas por una mentalidad de hermandad y progreso colectivo, las que permitieron que a largo plazo sus países se convirtieran en lo que son hoy. ¿Tendremos lo que se necesita para alcanzar el éxito también? La hazaña ya se ha realizado antes en muchas partes del mundo, y ahora ha llegado el turno de nosotros y de Centroamérica. ¿Qué piensas al respecto? ¿Podremos aprovechar la oportunidad? Dentro de algunas décadas, ¿se recordará a este plan de desarrollo mesoamericano como un éxito también? Muchas gracias a todos aquellos que han enviado material fílmico y fotográfico de sus municipios, ciudades, zonas metropolitanas, pueblos, poblados, rancherías, etc. Estamos teniendo una excelente respuesta. Si quieres contribuir con nosotros y aparecer en los créditos y la descripción del video, por favor, envíanos fotografías y filmaciones de sitios históricos o de interés de tu localidad al correo que se muestra en pantalla. Soy mainwatcher@hotmail.com. No importa si es en México o en otro país, toda contribución se agradece y todo será de utilidad. Para Mainwatchers, yo soy Snooty Aaron. Hasta la próxima.